Cuando Sergio Gómez, el rey de la música duranguense, estaba en la cima de su carrera, miles de fans le seguían con entusiasmo. Sin embargo, su éxito también atrajo a gente peligrosa. El 2 de diciembre de 2007, Sergio desapareció tras un concierto en Michoacán, México, y su cadáver fue hallado a un lado de la carretera Morelia-Chiquimitío el 3 de diciembre. Este trágico suceso conmocionó profundamente tanto a sus fans como a la música regional mexicana. Se inició una investigación, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta incluso años después. Si estás listo, empecemos. No olvides suscribirte y compartir tus comentarios. Sergio Gómez Sánchez nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Michoacán. Fue el tercero de los 5 hijos de Baldomero Gómez y María del Carmen Sánchez. A pesar de las dificultades económicas de su familia, tuvo una infancia alegre y jovial. La música formó parte de su vida desde temprana edad, y su padre fue miembro de la banda regional Happy Boys, lo que avivó aún más su interés por la música. Siguiendo los pasos de su padre, empezó a soñar con convertirse en un gran artista. Desde muy joven, su interés por la cultura musical tradicional de México, combinada con la música del norte de México y las baladas románticas, le llevó a explorar diferentes estilos musicales. Sin embargo, su pasión por la música chocaba con las dificultades para ganarse la vida y la responsabilidad de ayudar a su familia. Durante este periodo, se ganaba la vida cantando en eventos especiales. Fue durante esta época cuando conoció a una joven llamada Felicitas, y poco después, aunque aún eran adolescentes, decidieron casarse. En la década de 1990, con el deseo de construir una vida mejor en Estados Unidos, la pareja decidió abandonar México y establecerse en Chicago. Aquí, una gran comunidad latina y una escena musical les dieron la bienvenida. Una vez en la ciudad, Sergio empezó a trabajar como ayudante de sonido en el grupo Horóscopos de Durango. Después, tuvo la oportunidad de cantar profesionalmente con el grupo Montés de Durango. Durante este periodo, conoció a Rafael Solís y Armando Rodríguez, uno de los puntos de inflexión de su trayectoria musical. A finales de 2002, formaron el grupo Capaz de la Sierra, creando una identidad única en el estilo de la música duranguense. El grupo ganó rápidamente una inmensa popularidad y el movimiento duranguense empezó a extenderse de México a Estados Unidos. Sergio y su banda se establecieron firmemente en la escena musical regional, colaborando con muchos artistas y convirtiéndose en una de las bandas más demandadas y apreciadas de la industria musical. A medida que crecían el éxito y la popularidad, empezaron a manifestarse los retos de la celebridad. Los primeros conflictos giraron en torno a la organización del grupo y las relaciones con sus miembros. Como líder de Capaz de la Sierra, Sergio tenía pleno control sobre las decisiones financieras y los ingresos, pero esto incomodaba a algunos miembros de la banda. Sergio mantenía un comportamiento dominante dentro del grupo e ignoraba las demandas de otros miembros para tener más influencia, lo que provocó tensiones entre ellos. Finalmente, en mayo de 2007, el grupo se disolvió, pero esta decisión desencadenó nuevos conflictos. Tras la disolución del grupo, Sergio, no queriendo disgustar a sus fans, formó un nuevo grupo bajo el nombre de Capaz de la Sierra. Sin embargo, los antiguos miembros de la banda demandaron a Sergio, presentando reclamaciones legales sobre los derechos de la marca. Tras varios meses de disputas, se confirmó el derecho de Sergio a utilizar la marca, pero se le exigió que introdujera cambios en las canciones. Sin embargo, Sergio incumplió este acuerdo, y de nuevo surgieron tensiones con sus antiguos miembros. A pesar de todos estos problemas, Sergio siguió tocando música y continuó dando conciertos con su nueva banda. Sin embargo, no era consciente de los peligros que le acechaban. El 1 de diciembre de 2007, Capaz de la Sierra se reunió para ofrecer un concierto inolvidable ante 40.000 personas en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán.
Esa noche no había duda de que celebraría uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, el personal de seguridad contratado para esa noche especial lo escoltó, lo que creó un ambiente extraño entre sus amigos. Y es que Sergio nunca había tomado una medida de seguridad semejante. Lo que hacía la situación aún más extraña era el comportamiento de Sergio. Este hombre normalmente simpático y alegre estaba nervioso esa noche. Antes del espectáculo, nadie se atrevió a preguntarle qué le preocupaba. Pero unos minutos antes, justo antes de salir al escenario, Sergio se acercó a su amigo Humberto Durán para decirle que se sentía extrañamente mal. Entonces le dijo: «Si muero pronto, me alegro de haber hecho cumbre en el Capaz de la Sierra». Tras estas extrañas y oscuras palabras, la banda subió al escenario y ofreció el mayor espectáculo de su carrera. Sin embargo, sin darse cuenta, el de esa noche sería su último concierto. Sergio, tras cantar sus éxitos de siempre, se divirtió con sus fans. Cuando terminó el espectáculo, se apagaron las luces y todos se marcharon. Planeaban salir a medianoche, pues tenían que llegar a Puerto Vallarta para el siguiente concierto de la banda. Emprendieron el viaje en 3 furgonetas, una con Sergio y 2 amigos, Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera, y las otras con los miembros de la banda. Alrededor de las 3 de la madrugada, el convoy se puso en marcha. Sin embargo, tras recorrer unos kilómetros, un grupo de unas 10 furgonetas les dio alcance y les paró en medio de la carretera. Hombres armados con fusiles bajaron de los vehículos y rodearon uno a uno los minibuses, apoderándose por la fuerza del vehículo de Sergio y secuestrándolo. Los demás miembros del grupo observaron conmocionados, pero decidieron no informar a las autoridades porque temían represalias. Pasaron las horas sin noticias de Sergio y la desesperación se apoderó de todo el grupo. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Sergio empezó a aparecer en los medios de comunicación. El grupo había llamado la atención por no presentarse a su actuación en Puerto Vallarta. En ese momento, la policía se movilizó para encontrar a Sergio. La mañana del 3 de diciembre, se encontró el cadáver de un hombre de unos 35 años en la carretera de Chiquimitío, en Morelia. La policía y los testigos confirmaron que el cuerpo era el de Sergio. Tenía la cara desfigurada, pero un tatuaje de pantera negra en el brazo izquierdo les ayudó a identificarlo. Ocurrió. El examen forense reveló que el cuerpo de Sergio presentaba signos de tortura, golpes, quemaduras y estrangulamiento. Esto demostraba lo horrible y brutal que había sido su muerte. Tras el asesinato de Sergio Gómez, la investigación se inició rápidamente, pero el caso seguía siendo complejo y ambiguo. La forma en que fue tratado el cadáver, los signos de tortura y el hecho de que fuera arrojado a un lado de la carretera sugirieron que el asesinato podría haber sido obra de grupos del crimen organizado. En aquella época, México estaba bajo el control de los cárteles de la droga, y personas inocentes caían víctimas de esta guerra criminal. Una de las teorías más fuertes se basaba en la afirmación de que Sergio había sido amenazado por el crimen organizado antes de actuar en el Estadio Morelos. Un año antes, la negativa de Sergio a pagar una renta de suelo a los delincuentes locales para poder actuar había sido una amenaza de venganza contra él. También se supo que Sergio ignoró la nueva amenaza que había recibido una semana antes y prefirió realizar sus conciertos en cumplimiento de la promesa que había hecho a sus fans. Esto se atribuyó a la influencia del cártel de la familia michoacana. Según los rumores, el líder del cártel, el Chayo, había ordenado el asesinato de Sergio en venganza por su asociación con su rival, los Zas. Además, los amoríos de Sergio también levantaron sospechas. Por aquel entonces, se rumoreaba que mantenía una relación extramatrimonial con una joven. El novio de la mujer era un influyente narcotraficante de Michoacán, lo que le llevó a buscar venganza. Además,
Problemas económicos y desavenencias artísticas dentro de la banda hicieron sospechar a sus antiguos compañeros. Sin embargo, todas estas teorías se quedaron en especulaciones sin ninguna conclusión definitiva. Otra teoría que se barajó fue la especulación de que su esposa Felicitas estaba implicada en el incidente. Sin embargo, esta hipótesis atrajo más la atención de los medios sensacionalistas y de los aficionados. Aunque las investigaciones no fueron concluyentes, en 2009 dos exmiembros de la familia michoacana aportaron información importante sobre la organización criminal. Según su testimonio, el asesinato de Sergio fue planeado por el líder del cártel, el Chayo, y ejecutado por el sicario Arnoldo Rueda. Sin embargo, estas explicaciones no pudieron explicar el móvil exacto del asesinato. La violencia de la familia michoacana y su control de la región seguían siendo la teoría más sólida del asesinato de Sergio. En aquella época, un desafío al cártel se consideraba una afrenta personal. En 2009, la captura de Linza desencadenó una serie de atentados que despertaron la ira del cártel, y el gobierno mexicano prosiguió su guerra contra esta organización criminal. Linza fue extraditado a Estados Unidos en 2018 y condenado a prisión. En 2010, también circularon rumores sobre la muerte de El Chayo, pero no se ha corroborado. En 2014 se confirmó que El Chayo había muerto, poniendo fin así a años de especulaciones. Sin embargo, los responsables del asesinato de Sergio Gómez siguen sin comparecer ante la justicia. El 12 de diciembre de 2007, el cuerpo de Sergio Gómez fue enterrado en el cementerio Wester Park de Indianápolis, donde él y su familia habían vivido durante muchos años. Sus familiares, amigos y seguidores de Ciudad Hidalgo le dieron una emotiva despedida. Aunque su pérdida dejó un profundo dolor, este momento fue una celebración de su vida y su carrera musical. 17 años después de su asesinato, la impunidad sigue siendo una cicatriz, pero a Sergio se le recuerda por su alegría, su carisma y su música. A pesar de su corta carrera, su legado sigue vivo en las canciones de Durango, recordándonos el poder perdurable de la música. Una vez más, queridos telespectadores, gracias por participar en esta emisión. Si hoy les ha parecido interesante e informativo, por favor, dejen un like o un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a formar parte de esta gran comunidad. Nos vemos de nuevo en la nueva emisión.